La transmisión se reproducía en todas las pantallas de la Tierra, Marte y las lunas. Granulosa, distante, pero lo suficientemente clara. La voz del embajador era serena, casi demasiado serena, mientras se erguía ante el Tribunal Galáctico, un lugar donde las civilizaciones acudían para negociar la paz. Llevaba con orgullo la insignia de la Tierra, con la espalda recta y el rostro impávido. Entonces llegó el destello. En un segundo estaba hablando, y al siguiente, la cámara se disolvió en estática. Sin advertencia, sin juicio, sin declaración de guerra. La grabación se reanudó justo a tiempo para mostrar su cuerpo desplomado sobre el suelo de mármol del tribunal. Humo ascendiendo del agujero en su pecho. Un mensaje silencioso y universal. La Tierra no pertenece aquí. En casa, la humanidad no gritó. No protestó. No envió súplicas. Envió al comandante Dean Matters. Dean no era un político. No había sido criado para la paz. Había servido en las rebeliones coloniales, había visto escuadrones enteros derretirse bajo fuego de plasma, había perdido 2 dedos y un pulmón por tecnología alienígena que rasgaba el acero como si fuera papel. Lo que quedaba de él no era agradable de ver, pero era letal. Estaba de pie en la cubierta de observación del destructor clase Eclipse, el Goliat, viendo las estrellas pasar lentamente, con los puños apretados. El embajador, su padre, había creído en la paz hasta el último segundo. Dean creía en las respuestas. Objetivo fijado, dijo el teniente Bren con voz grave. Sarkin Prime, la sede del poder del tribunal. Sus mundos principales están observando. Dean no se inmutó. Bien. Que observen. El puente de mando quedó en silencio. Todos habían visto la transmisión. La muerte del embajador no fue solo un ataque contra la Tierra. Fue un insulto calculado, un mensaje del Consejo. Siguen siendo simios en el barro. Quédense ahí. Esperaban que la humanidad llorara, que presentara quejas, que se retirara como la raza menor que todavía creían que era. Lo que obtuvieron en su lugar fue el Goliat, una nave erizada de cañones de riel, torpedos de vacío y tecnología experimental robada de los mismos imperios que despreciaban a la Tierra. Dean se había asegurado de ello. Cada arma montada en el casco era producto de la ingeniería inversa aplicada a la arrogancia alienígena. Cuando entraron en el espacio de los Saron, las alarmas sonaron. Múltiples contactos enemigos. Dean sonrió con desdén. Que vinieran. La primera oleada golpeó con fuerza. Drones automáticos, plasma termoguiado, minas de antimateria. Pero el Goliat no retrocedió. Dean ordenó avanzar a toda potencia directamente a través del campo de minas, confiando en el blindaje de su nave y en los cálculos demenciales de Bren. Recibieron impactos. La gente gritaba. Los mamparos se abollaron. Pero lo lograron. Cuando el humo se disipó, Sarkin Prime se cernía delante, resplandeciente y arrogante, sus ciudades extendiéndose por continentes, sus cielos repletos de naves. Dean no dudó. ¡Fuego! El primer disparo de Riel rompió la barrera del sonido en el espacio, perforando sus defensas orbitales. Una onda de fuego arrasó una estación de defensa. Luego impactaron los torpedos, hundiéndose en la corteza superior de la capital con la furia de la Tierra. Bren se giró desde su consola, con los ojos desorbitados. Señor, acabamos de hacer estallar su comando central. Dean miró fijamente la pantalla. Bien. Comunícaselo al Consejo. Por cada gota de sangre humana derramada, seguirán 10 de las suyas. La guerra no había sido declarada por la Tierra. Pero la humanidad, demonios, sí que iba a terminarla. Y ya no vendrían a negociar. Los fuegos sobre Sarkin Prime ni siquiera habían disminuido cuando comenzó la represalia. Las naves Saron se lanzaron en oleadas, docenas de ellas, elegantes y angulares, talladas en aleación negra y rebosantes de ira. Dean Matters permanecía en el centro del puente de mando del Goliat, su silueta recortada contra el resplandor rojo del mapa de radar, que ahora parecía un nido de avispones furiosos. 17 naves de guerra aproximándose. Y eso solo del sector 6, murmuró Bren, con la voz seca y distante. No están esperando. No deberían, dijo Dean con calma. Les dimos un motivo. Detrás de él,
La tripulación del puente trabajaba en un silencio tenso. Ninguna celebración siguió al bombardeo de Sarcon Prime. Ni vítores, solo respiraciones controladas, sudor en las frentes y dedos volando sobre las consolas mientras el cielo se volvía hostil. La verdad era que estaban superados en número y todos en esa nave lo sabían. El Tribunal Galáctico no era solo un foro de debate. Era el corazón de un imperio. Uno al que la Tierra había intentado acceder durante décadas. Diplomáticamente, con cuidado, como un niño que pide sentarse en la mesa de los adultos. Y después de toda esa paciencia, después de todas las reuniones y peticiones, habían respondido con un único disparo en el pecho de la voz de la Tierra. Dean no estaba aquí por un asiento en la mesa. Estaba aquí para volcarla. Redirigir energía del Cryoex a los escudos frontales, ladró. Quiero ese muro frontal sólido como una roca. Bren frunció el ceño. Eso freirá la mitad de los sistemas secundarios. La voz de Dean bajó una octava. No necesitaremos sistemas secundarios si estamos muertos. La primera andanada se estrelló contra el Goliat segundos después, proyectiles de plasma y torpedos de iones rasgando el espacio hacia ellos como estrellas furiosas. Los escudos brillaron, gimieron, pero resistieron, a duras penas. Saltaron chispas de una consola lateral. Alguien gritó. Dean no se giró. Devuelvan el fuego. Céntrense en sus naves de mando. Quiero a sus líderes muertos antes de que puedan dar órdenes. Una orden brutal, pero efectiva. La Tierra había dejado de ser civilizada. Al otro lado del puente, la teniente Clara Hall se encogió cuando otra explosión sacudió el casco. Había servido bajo las órdenes de Dean en los levantamientos de Titán. Había visto a ese hombre empujar a un batallón destrozado a través de un asedio sin comida, sin aire y con la mitad de sus miembros perdidos. No era solo un comandante. Era un arma. Pero esto ya no era solo una guerra. Era algo más frío. Señor, susurró ella. ¿Cree que alguna vez nos perdonarán por lo que acabamos de hacer? Dean no la miró. No estoy pidiendo perdón. Estoy exigiendo respeto. Otro crucero enemigo estalló en llamas en la pantalla principal, partiéndose en el silencio del vacío. Dentro de esa nave había un centenar de vidas, oficiales, técnicos, probablemente algunos diplomáticos propios. Ya no importaba. A la guerra no le importaban los nombres, y a la venganza tampoco. Dean se dirigió a su oficial de comunicaciones. Abra un canal con el comando de la Tierra. Lo quiero directo. El técnico de comunicaciones asintió, pálido. Segundos después, el rostro del almirante Helena Croft parpadeó en la pantalla holográfica. Su semblante severo llevaba todo el peso de la última autoridad militar de la Tierra, envuelta en frío metal y pragmatismo. Había sancionado este asalto con una sola palabra: permiso. Ahora sus ojos eran indescifrables. Comandante Matters, dijo. Hemos recibido las imágenes. Parece que el Goliat ha impactado en múltiples zonas pobladas de Sarcon Prime, incluyendo lo que parece ser un ala diplomática. Dean no se inmutó. Confirmado. Enviamos un mensaje. El correcto. Los labios de Croft se apretaron hasta formar una delgada línea. ¿Y qué pasa si su represalia aniquila Nueva Berlín o Sidonia? No somos dioses, Dean. No, replicó él en voz baja. Pero tampoco fuimos nunca sus esclavos. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos a través de miles de kilómetros de espacio. ¿Entiendes? El Consejo nos tachará de terroristas ahora, dijo Croft. El universo verá a los humanos como locos. La voz de Dean era de hielo. Entonces que teman a los locos. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, y luego asintió una vez. Haz lo que viniste a hacer. La Tierra negará toda implicación. La comunicación se cortó. Dean se volvió hacia la tripulación. Nadie lo cuestionaba ahora. No podían. Ya estaban comprometidos. Disparar sobre la capital de Sarkin se había asegurado de ello. No había un desfile de bienvenida esperándolos. Ni medallas, solo más sangre o una tumba en el espacio profundo. Comandante, dijo Clara de repente, mostrando datos en su pantalla. Hemos interceptado comunicaciones. Uno de los cruceros alienígenas.
Están transmitiendo una señal de socorro, pero no en dialecto Saron. Din se acercó a su puesto, entrecerrando los ojos. El lenguaje que se desplazaba por su terminal era tosco, antiguo, apenas utilizado ya en los canales del Consejo. Era Aarón, de una especie esclava. Una que la tierra conocía bien. Los Aarón habían sido elevados siglos atrás por los Aarón. Modificados genéticamente, castrados químicamente, convertidos en una fuerza de trabajo. El Consejo lo llamaba integración. Din lo llamaba genocidio domesticado. Sube la señal, dijo. Apareció un rostro alargado, de piel pálida marcada con brutales hierros candentes. El piloto Aarón estaba herido, pero desafiante. Nave humana, gruñó en un estándar entrecortado. No somos sus enemigos. Déjenos ir. No luchamos voluntariamente. Din lo estudió. Entonces, ¿por qué pilotean sus naves de guerra? Nos obligaron. Nos usan. Nos crían para la guerra. Din retrocedió, en silencio. Entonces, algo frío se apoderó de él. Conéctate a sus sistemas de propulsión. Quiero el control total. Desactiva sus armas. Déjalos a la deriva. Clara se giró. Les estás perdonando la vida. No, dijo Din. Los estoy reclutando. Por primera vez, algo parecido a la conmoción recorrió a la tripulación del puente. Porque en ese momento, Din vio una imagen más grande formándose, una que su padre había pasado por alto. La Tierra no podría ganar esta guerra solo por la fuerza, no para siempre. Pero la galaxia estaba llena de especies como los humanos. Pisoteadas, controladas, subestimadas. Y ahora la Tierra tenía algo que ellos no tenían. Una razón para quemarlo todo. La nave Aarón flotaba inofensiva junto al Goliat ahora, con sus armas apagadas y sus motores enfriándose. En la siguiente hora, otras la siguieron, refugiados, desertores, flotas rotas cansadas de servir a imperios que solo les escupían encima. Din se aseguró de que cada uno de ellos escuchara la verdad. No estamos pidiendo ayuda, dijo en las transmisiones. Estamos ofreciendo venganza. Únanse a nosotros o apártense de nuestro camino. Al día siguiente, el Goliat ya no era solo una nave. Era un movimiento. Y Sarkon Prime era solo la primera luz en un fuego mucho más grande. Lo llamaron el Día del Vuelco. La primera vez que una sola nave humana forzó la evacuación completa de una capital galáctica. Pero si Din Mater sentía algún triunfo, no lo demostró. El Goliat flotaba en órbita baja sobre los restos ardientes de Sarkon Prime, todavía absorbiendo transmisiones interceptadas. Civiles gritando, la flota del Consejo luchando por reorganizarse, y un centenar de nuevos idiomas de especies marginales transmitiendo algo que ninguna de ellas se había atrevido a decir antes: esperanza. Pero la esperanza era efímera en una guerra como esta. Porque el silencio de la Tierra no duró. 2 días después de que Sarkon ardiera, un mensaje cifrado llegó al comunicador del Goliat, con un código fantasma y rebotado 3 veces desde una docena de puntos de retransmisión. Din ya estaba despierto, mirando el vacío infinito cuando Clara le entregó la tableta. Señor, es de la Tierra, dijo en voz baja. Tomó el dispositivo sin decir palabra y escaneó el contenido. Luego otra vez, y una tercera. Sus manos no temblaron, pero su mandíbula se tensó. Era una sola imagen, un escaneo satelital de Nueva Berlín, la colonia extraterrestre más fuerte de la Tierra, ahora poco más que vidrio y cenizas. La transmisión no incluía palabras, solo las secuelas, cráteres humeantes, biodomos aplastados, transpondedores de emergencia piando en el vacío. Din cerró el archivo lentamente. Sin advertencias militares, sin la firma del Consejo, pero sabía exactamente quién lo había hecho. ¿Represalia?, preguntó Clara suavemente. No, murmuró él. Castigo. No atacaron al Goliat. No fueron a por objetivos militares. Atacaron a civiles, niños, científicos, colonos. El mensaje era claro. Atacaste Sarkon. Ahora borraremos tu futuro. ¿Dónde estaban nuestras redes de defensa?, preguntó Bren, con el rostro pálido. Nueva Berlín tiene interceptores de antimateria, muros de escudos. La voz de Din era plana. No importó.
Entraron. Quienquiera que lo hiciera, tenía los propios códigos de la Tierra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Porque solo un grupo podría haberle dado al Consejo los códigos internos de la Tierra. Alguien de casa. Las manos de Bren se cerraron en puños. ¿Crees que alguien nos vendió? No, dijo Dean. Creo que alguien me quería muerto. Y cuando fallaron, atacaron lo que más importaba. Se quedó mirando las estrellas. La furia dentro de él se sentía diferente esta vez. No como fuego, sino como podredumbre. Alguien había usado la muerte del embajador para encender esta guerra. Y ahora, con Dean labrando su camino de destrucción, las mismas fuerzas se estaban asegurando de que la Tierra pagara el precio. Tenemos una fuga, dijo al fin. Posiblemente en el comando de la Tierra, posiblemente en nuestra propia nave. Los ojos de Bren se abrieron de par en par. ¿Crees que estamos comprometidos? Dean miró alrededor del puente. Confiaba en cada miembro de la tripulación. Cada oficial había sangrado a su lado. Pero la guerra le hacía cosas extrañas a la lealtad. Inicia verificaciones silenciosas de los registros internos. Rastrea todas las comunicaciones salientes, incluso las señales fantasma. Cualquiera que transmita sin autorización será arrojado al espacio. La orden cayó como hierro. Nadie lo cuestionó. Ni siquiera Clara. Todos lo entendían ahora. Esto ya no era sobre justicia. Era sobre supervivencia. En el momento en que el embajador cayó, la humanidad perdió su correa. Ahora la galaxia había respondido de la única manera que sabía, con una crueldad abrumadora. El Consejo nunca había visto a la Tierra como una amenaza antes, pero ahora la Tierra se había convertido en algo mucho más peligroso, impredecible. Dean se volvió hacia la pantalla principal. Docenas de naves Sarón ahora flotaban junto al Goliat, unidas en una formación coordinada, aliados improvisados. Sus agujeros eran irregulares y estaban remendados con tecnología recuperada, pero su intención era nítida. Clara se paró a su lado. Están solicitando una reunión. No solo los Sarón, sino también los Zerzda, los Fixari, incluso algunos de los DRYL arrepentidos. Dean enarcó una ceja. ¿No intentaron los DRYL comernos durante la escaramuza de Fallout? Clara asintió. Y ahora quieren hablar. Aparentemente, el ataque de la Tierra causó ondas grandes. Estas especies han estado bajo la bota del Consejo durante siglos. Dean se frotó la mandíbula. Así que no se unen a nosotros por simpatía. Se unen porque huelen sangre. Eso y porque temen ser los siguientes. Dean entendió. El acto de desafío de la Tierra había hecho más que enviar un mensaje. Había roto un patrón. Durante generaciones, el Consejo había operado como dioses. Cada planeta pagaba tributo. Cada rebelión era aplastada en las sombras. Nadie se atrevía a desafiarlos públicamente, hasta ahora. Y ahora el sistema se estaba resquebrajando. Organiza la reunión, dijo Dean. Canal encriptado, sin video. Quiero oír lo que ofrecen. Una hora después, estaba sentado solo en la cámara oscura debajo del puente del Goliat, mirando una docena de luces parpadeantes. Cada una representaba una especie diferente, una rebelión diferente, un rencor diferente. Las voces resonaban en la cámara. Bajas, guturales, electrónicas o estridentes. Pero todas decían lo mismo: queremos que el Consejo desaparezca. Dean se inclinó hacia adelante. Entonces están a punto de ver cómo los humanos hacen una revolución. Le dijeron lo que necesitaba. Ubicaciones de antiguos depósitos de armas. Colonias de IAS renegadas que habían cortado lazos con el Consejo. Clanes piratas que contrabandeaban información dentro y fuera de sistemas oscuros. Una voz, distorsionada pero firme, habló del proyecto Helix, un secreto enterrado tan profundamente en los registros del Consejo que incluso los Sarón fingían que no existía. A tu embajador, dijo la voz. No lo mataron solo por hablar. Encontró algo. Algo que enterraron después de la guerra. El pulso de Dean se ralentizó. ¿Qué guerra? La guerra del primer contacto, respondió la voz. La de la que nadie habla. Dean frunció el ceño. Eso fue hace más de 100 años. No queda nada de aquello.
Una pausa. Luego la voz replicó en voz baja. Queda un arma. Dean se recostó. De repente, el asesinato no era solo un acto de malicia. Era una tapadera. ¿Qué tipo de arma? Preguntó, pero la voz se había ido. Silencio total. Sin señal. Sin rastro. Dean maldijo en voz baja. Otro fantasma. Otro enigma. Pero este ardía más que el resto. A su padre no lo mataron por un mensaje. Fue silenciado porque en algún lugar de la galaxia, una reliquia de la Primera Guerra Real de la Tierra todavía estaba oculta. Y fuera lo que fuese, el Consejo le tenía miedo. Se levantó de su asiento y ladró en su comunicador. Clara, quiero que se desencripten todos los archivos que robamos del tribunal. Concéntrate en la historia del primer contacto. Busca cualquier cosa que fuera censurada después del Tratado de Convergencia. Ella respondió al instante. Ya estoy en ello. Dean caminó hacia la cubierta de observación. Afuera, cientos de naves alienígenas ahora flotaban en una extraña formación. No era una flota. Todavía no. Pero se avecinaba una tormenta. Y la Tierra, rota y sangrando, era ahora el ojo de esa tormenta. Si la humanidad quería sobrevivir, no podía simplemente contraatacar. Tenía que liderar. Y eso significaba descubrir la verdad detrás de la mentira más antigua del Consejo. Significaba quemar toda la galaxia, si eso era lo que se necesitaba. La desencriptación tardó casi 12 horas en romperse. 12 horas de potencia de procesamiento en bruto quemando lo que quedaba del núcleo central del tribunal y 12 horas de Dean paseando por la cubierta como un depredador enjaulado. Afuera, la creciente alianza del Goliat flotaba en órbita baja sobre un gigante gaseoso llamado Beltar, oculta de los ojos del Consejo. Pero adentro, en la pantalla, la verdad se desvelaba como viejas cicatrices. Clara se paró frente a la pantalla, con los labios apretados. Esto no debería existir, ni siquiera como rumor. El archivo estaba etiquetado como Proyecto Helix. Dean se inclinó, con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué estaba oculto bajo los propios nodos seguros del tribunal? Hizo clic en el registro desencriptado. La grabación mostraba un campo de batalla de hacía más de un siglo. Tecnología antigua, video de baja resolución, pero inconfundiblemente real. Soldados humanos, nacidos en la Tierra antes del tratado, corriendo a través de una luna carbonizada. Sus uniformes estaban rasgados, sus armas eran primitivas para los estándares modernos. Pero no fueron los soldados lo que heló la sangre de Dean. Fue lo que los seguía. Constructos imponentes, de casi 4 metros de altura, con forma de hombres, pero equivocada, demasiado lisos, demasiado silenciosos. Sus movimientos no eran robóticos. Eran fluidos, demasiado rápidos. Uno de ellos se movió a través de una trinchera humana como un fantasma, rebanando a 6 hombres en segundos, no con armas, sino con el tacto. La piel se convertía en cenizas. El metal se abollaba. La sangre se evaporaba. A Dean se le cortó la respiración. Clara habló, con la voz seca. Los llamaban los constructos Helix. Organismos fusionados genéticamente, en parte biológicos, en parte materia cuánticamente estabilizada, construidos para una sola cosa, el exterminio. La grabación cambió. Un científico estaba de pie frente a una cámara resplandeciente. Su rostro estaba pálido, atormentado, con un uniforme terrestre, sin placa de identificación. Nuestro intento de cerrar la brecha de poder fracasó. Creamos algo más inteligente, más fuerte, y una vez que reconoció el interés del Consejo, se volvió contra nosotros. La voz de Dean era grave. Y lo enterraron. Clara asintió. Los constructos no fueron destruidos. Fueron sellados en una luna con designación clasificada. Ara 7. Se quedó mirando las coordenadas. Su padre había encontrado esto, o partes de ello, y el Consejo no quería la paz. Quería silencio. Dean se apartó de la pantalla y miró el enorme planeta gaseoso que había debajo. Por eso lo mataron. No por lo que dijo, sino por lo que casi encontró. Clara vaciló. Entonces tenemos que advertir a los demás. Pero el rostro de Dean ya se estaba endureciendo. No. Tenemos que llegar allí primero.
Ella frunció el ceño. Señor, si los constructos Helix todavía funcionan, entonces los despertaremos. La voz de Clara se agudizó. ¿Está loco? Dean se acercó. ¿Has visto a lo que nos enfrentamos? No podemos ganar esta guerra con balas y naves prestadas. El Consejo tiene flotas que oscurecen soles, imperios que borran planetas por deporte. Necesitamos un mito que devuelva el mordisco. Ella lo miró, atónita. Ya no está tratando de contraatacar, dijo. Está tratando de aterrorizarlos. Dean asintió. Nunca han temido a los humanos. No de verdad. Pero si los Helix resultan ser todo lo que el Consejo temía, no importará qué especie seamos. Huirán. Clara no respondió, porque en el fondo entendía lo mismo que Dean. Esta guerra no se podía ganar siendo justo. Tenía que ganarse siendo despiadado. 4 días después, el Goliat rompió la órbita y se sumergió en el espacio inexplorado. Viajaron ocultos, saltando a través de antiguas rutas utilizadas por contrabandistas y forajidos, ahora apenas funcionales. Las celdas de combustible se esforzaron. Los suministros de alimentos disminuyeron. Las naves Aarón los siguieron, silenciosas, recelosas. Nadie preguntó a dónde iban. Podían sentirlo en el silencio de Dean. Se dirigían a un lugar malo. Cuanto más se acercaban a Ara 7, peores eran los datos. Las señales de radio se convertían en estática. Los sensores fallaban. El propio mapa estelar comenzó a cambiar de formas extrañas. Agujeros negros desalineados. Cinturones de asteroides parpadeando entre coordenadas como si el sistema no quisiera ser visto. Clara ajustó las fuentes visuales. El espacio alrededor de Ara 7 está distorsionado. Campos de distorsión cronal. Probablemente secuelas de la contención original. ¿Y eso qué significa?, preguntó Dean. Significa que volamos a ciegas durante los últimos 100.000 clics. Dean asintió. Entonces lo haremos a la antigua. El puente se oscureció cuando el Goliat entró en la deriva final. Sin sonido, sin luz más allá del parpadeo rojo de la energía de respaldo. Bren ajustó los controles manualmente, guiando al destructor a través de la oscuridad como un submarino bajo aguas negras. Ara 7 apareció a la vista. Estaba mal. No muerta, no viva, solo esperando. La superficie de la luna estaba agrietada y brillaba débilmente desde abajo, como si algo bajo la corteza todavía respirara. Torres negras se erigían desde la piedra, lisas e imposiblemente simétricas, intactas por el tiempo. Dean la miró a través del cristal reforzado. Dios, susurró Clara. No, algo más antiguo. El Goliat aterrizó en un cráter cerca de la estructura más grande. Se desplegó un equipo de desembarco, con Dean a la cabeza, flanqueado por Clara, Bren y 2 especialistas Aarón. El aire era tenue pero respirable. El suelo estaba cálido bajo sus botas. Y delante, el monolito negro pulsaba. Dentro encontraron la verdad. Filas de tanques de contención, cada uno lleno con alguna versión de la criatura que Dean había visto en el archivo. Algunos estaban intactos, otros destrozados. Muchos estaban vacíos, pero ninguno de ellos estaba muerto. El escáner de Clara gritó. Están en estasis, animación suspendida, cada uno de ellos todavía vivo. Dean se acercó a la cápsula más grande. Dentro flotaba un constructo más alto que el resto. Su rostro en blanco, sus extremidades demasiado largas, su núcleo brillando con una luz blanco-azulada que no parpadeaba, no se desvanecía. Una pequeña placa debajo de la cápsula decía Helix Prime. Clara le agarró del brazo. Dean, esto no es un arma. Es la extinción. Él se volvió hacia ella. Tranquilo. Ese es el punto. Su voz tembló. Si abres esa cápsula, no habrá vuelta atrás. No hubo vuelta atrás desde el momento en que mataron a mi padre. Y con eso, Dean colocó su mano en el panel de liberación. La cámara siseó. Salió gas. El brillo de la cápsula se intensificó hasta que iluminó toda la caverna, y los ojos de Helix Prime se abrieron, no con furia, no con odio, sino con reconocimiento. Miró a Dean y, por un segundo espantoso, sonrió. La cámara estaba quieta, no en silencio, quieta,
como si el propio aire se hubiera congelado, como si las reglas del tiempo se hubieran detenido por respeto, o miedo, o asombro. Elix Prime había abierto los ojos y miraba directamente a Dean. No se movió de inmediato, no se abalanzó, no atacó. Simplemente observó, como si estuviera analizando recuerdos enterrados más profundamente que las estrellas. Entonces, con una gracia lenta, casi ceremonial, salió de la cápsula de estasis. La superficie de su piel brillaba como mercurio negro, sus extremidades se movían como acero líquido, cada articulación doblándose con una precisión fluida. No provenía ningún sonido de él, ni respiración, ni servos, ni peso sobre el suelo. Clara dio un cauteloso paso atrás. Su escáner se había cortocircuitado en el momento en que se abrió la cápsula. Está emitiendo más energía que el núcleo del Goliat, susurró. Esta cosa no debería existir. Dean se mantuvo firme. Elix Prime se acercó hasta que estuvo a solo 1 metro de distancia. Imponente, perfecto, diseñado por una tierra ya desaparecida para ser la respuesta a su inferioridad. Y había funcionado demasiado bien. Entonces el constructo habló, no con sonido, sino en la mente de Dean. Comandante de Unidad Matters. Identidad confirmada. Linaje descendiente directo. Embajador Ren Matters, origen Tierra Prime, estado terminado. El pecho de Dean se oprimió. No se esperaba eso. No se detuvo ahí. Nivel de conflicto aceptable. Estabilidad galáctica colapsada. Propósito restaurado. Dean tragó saliva. ¿Qué propósito? Elix Prime inclinó la cabeza. Una oleada de datos se vertió en la mente de Dean. Imágenes, símbolos, conceptos, filosofías enteras condensadas en segundos, y un mensaje resonó por encima del resto. No fuimos creados para defender la Tierra. Fuimos creados para terminar con sus cadenas. A Dean se le fue el aliento. Esto no era solo un arma. Era una ideología. Durante la guerra del primer contacto, la Tierra estaba perdiendo estrepitosamente. Así que sus mentes más brillantes crearon una fuerza no solo para luchar, sino para pensar, adaptarse y superar a todas las demás especies. Algo que nunca se inclinaría, nunca negociaría y nunca se detendría hasta que la Tierra ya no fuera una presa. El Consejo se dio cuenta demasiado tarde de lo que habían desatado. Así que hicieron un trato secreto. Borrar a los Elix de la historia a cambio de la admisión de la Tierra en el orden galáctico. Un trato que la Tierra había aceptado. El padre de Dean había intentado resucitar esa verdad, así que el Consejo lo mató. Elix Prime extendió una larga mano y tocó la frente de Dean. Una oleada de recuerdos lo inundó. Batallas, experimentos, la traición, el encierro final y luego la oscuridad durante 100 años. Ahora, despertado, Elix Prime no se enfureció. Simplemente esperó. ¿Cuál es su orden, descendiente de la Tierra? Dean retrocedió, con la respiración temblorosa. Había esperado un arma. Lo que había encontrado era una fuerza de convicción. No respondió de inmediato. En su lugar, se volvió hacia Clara. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la criatura como un ciervo observando la sombra de un león. ¿Qué demonios estamos haciendo? ¿Dean? Preguntó. Esta cosa no sigue órdenes. Las interpreta. La necesitamos, dijo él en voz baja. Viste Nueva Berlín. Sabes lo que se avecina. Ella no se movió. ¿Y qué pasa si decide que la Tierra tampoco vale la pena salvar? Dean no tenía respuesta. Porque los Elix no eran leales a la Tierra. Eran leales a la libertad, y matarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando el Goliat partió de Ara 7, 3 de las cápsulas de contención habían sido vaciadas. 3 constructos caminaban ahora entre la tripulación, en silencio, observando, aprendiendo. Bren lo odiaba. También la mayoría de los Aarón. Has cambiado un opresor por otro, siseó el diplomático Aarón en los aposentos de Dean. Estas cosas no son soldados. Son plagas con forma. Dean se sentó frente a él, impasible. Si no los usamos, perdemos esta guerra. ¿Y qué pasa después? Exigió el Aarón. Cuando no les queden enemigos, cuando el Consejo sea cenizas,
y todo lo que quede seáis vosotros y ellos. Din no parpadeó. Entonces me ocuparé de eso también. El Aarón se fue en silencio. Clara esperó a que se fuera antes de dar un paso adelante. Tu tripulación está conmocionada. La moral está cayendo. Algunos de los oficiales quieren abandonar la nave. No lo harán. Podrían hacerlo. Din se volvió hacia ella. Entonces los reemplazaré con gente que entienda lo que está en juego. Ella lo miró larga y fijamente. ¿Es eso en lo que te has convertido ahora? Din no respondió porque no estaba seguro. En la Tierra, estallaron disturbios en 3 continentes. La destrucción de Nueva Berlín había desencadenado una ola de caos. La gente gritaba pidiendo venganza. Otros suplicaban por la paz, pero los políticos estaban en silencio. Demasiado silencio. La almirante Helena Croft no dio conferencias de prensa, ni declaraciones, y Din sabía por qué. Se estaban preparando para entregarlo, culpar al comandante renegado, llamarlo terrorista, distanciar a la Tierra de sus acciones. Era la jugada más segura. Pero Din no había terminado. Al 5.º día, el Goliat interceptó una transmisión del Consejo. Coordenadas encriptadas y marcadas como urgentes. Din hizo que el mensaje fuera desencriptado y analizado. Era una orden de asesinato. No para él, para Helix Prime. Clara miró la transmisión con horror. Se han enterado. Saben que lo despertaste. La mandíbula de Din se tensó. ¿Cómo? Solo hay una forma. Alguien en nuestra alianza habló. Din se volvió hacia la consola más cercana y activó la seguridad interna. Cada línea de comunicación, cada canal encriptado. Él mismo realizó el rastreo y el resultado le heló la sangre. Bren. Lo encontraron en la cubierta de ingeniería tratando de borrar un chip de datos. Cuando los guardias lo arrastraron al puente, su rostro estaba pálido pero orgulloso. No te vendí, dijo antes de que Din pudiera hablar. Nos salvé. Din dio un paso adelante. Tranquilo. Explícate. Bren levantó la barbilla. No entiendes lo que has hecho. Helix no es un arma. Es un virus. El Consejo no lo ocultó para mantener el poder. Lo hicieron para mantener vivo el universo. Clara se estremeció. Les diste nuestra posición. Les di la oportunidad de contener esta locura, espetó Bren. Te estás volviendo peor que el Consejo. Estás dispuesto a quemarlo todo por venganza. Din lo estudió, luego asintió y sacó su pistola. El disparo resonó en el puente. Bren se desplomó sin decir una palabra. Clara gritó. Dios mío, Din. Él se volvió hacia ella, con voz fría. No hay lugar para traidores en esta nave. El resto de la tripulación permaneció helada, mirando, juzgando. Pero ninguno de ellos habló porque todos lo sabían ahora. Din no solo estaba en guerra con el Consejo. Estaba en guerra con la propia humanidad. Y la línea entre comandante y señor de la guerra acababa de romperse. El Goliat emergió del espacio de deslizamiento como una punta de lanza rasgando la realidad. Delante, el cielo era un incendio. La flota del Consejo se había congregado en órbita sobre Keltor, un centro comercial conocido por sus torres inmaculadas, cortes diplomáticas y redes de satélites sin defectos. Nunca había sido atacado en la historia galáctica registrada. Hasta ahora. Din Matters estaba en la cubierta de proa del Goliat, con los ojos fijos en la pantalla táctica. La flota enemiga se extendía por el horizonte. Docenas de naves, elegantes y chapadas en oro, con la marca del Consejo y listas para la batalla. Sus escudos zumbaban con energía orbital. Sus cañones estaban preparados. Clara estaba a su lado, con expresión sombría. Nos superan en número 5-1. Sin flancos, sin refuerzos. Si nos golpean de frente. No vamos a golpear de frente, la interrumpió Din. Ella se giró. Entonces, ¿cuál es el plan? Él asintió hacia el ascensor central donde 3 figuras esperaban en quietud. Los constructos Helix. Sin armadura, sin armas, solo presencia. Una presencia monstruosa e inhumana. La voz de Din era tranquila. Dejaremos que los mitos caminen. Dio la orden. El casco frontal del Goliat se abrió y los Helix cayeron al espacio abierto. Sin cápsulas,
sin secuencia de lanzamiento. Simplemente salieron al vacío. La flota enemiga los fijó al instante. Los cañones de plasma se cargaron. Las matrices de autodefensa pitaron con datos de puntería. Pero los Helix no se detuvieron. Caminaron, flotaron a través del vacío como si fuera agua. No rápido, no errático, simplemente inevitable. Entonces llegó la primera oleada de fuego. Docenas de explosiones chocaron con los constructos. Destellos brillantes que podrían vaporizar cruceros. Cuando el humo se disipó, seguían en pie, ni siquiera ralentizados. Uno de ellos, Helix Gamma, levantó su brazo, no un arma, solo un gesto, y una fragata cercana se plegó sobre sí misma como una lata aplastada bajo presión. Gritos estallaron a través de las comunicaciones abiertas antes de que el silencio los reclamara. El segundo constructo, Helix Z, desapareció en un destello, se desfasó y reapareció dentro del casco de un acorazado. Segundos después, toda la nave se iluminó desde dentro y se desgarró en una erupción de relámpagos rojos. En el puente del Goliat, ni siquiera Clara pudo ocultar su horror. No están luchando. Están deshaciendo. Dean no respondió. Sus ojos estaban fijos al frente. El tercer constructo, Helix Prime, se deslizó hacia la nave más grande. Un portaaviones de mando del Consejo. Los campos defensivos chispearon, los misiles se lanzaron, cada sistema de esa nave se activó a la vez, y luego nada. Ninguna explosión, ningún impacto, solo silencio hasta que la nave insignia del Consejo se partió lentamente por la mitad, tan limpiamente como si hubiera sido cortada por una cuchilla cósmica. Y entre los restos se encontraba Helix Prime, intacto, viéndola caer. En cuestión de minutos, la flota comenzó a retirarse. El cielo de Keltor se oscureció mientras los escombros caían como nieve ardiente. Dean finalmente habló. «Abre un canal». Clara dudó. ¿A quién? A todos. Abrió la transmisión. Cada especie en el cuadrante, cada puesto avanzado afiliado al Consejo, cada repetidor de señal renegado sintonizó mientras Dean daba un paso al frente, su rostro medio iluminado por el fuego y el acero. «Soy el comandante Dean Matters, nacido en la Tierra, hijo del embajador Ren Matters. Acaban de presenciar la consecuencia del silencio. Mataron la paz. Mataron la diplomacia. Borraron a un hombre que quería construir un puente entre las estrellas. Se acercó más a la cámara. Y por eso, en su lugar, construí un arma». Su voz se oscureció. A partir de este momento, cualquier flota que opere bajo la bandera del Consejo será tratada como una amenaza para las civilizaciones libres. Pueden llamarnos terroristas, salvajes, monstruos. Pero sepan esto, la Tierra ya no está sola. Y no nos arrodillamos. Terminó la transmisión y el cuadrante estalló en caos. En la Tierra, el caos se convirtió en pánico. La transmisión había llegado a todas las pantallas, a todos los noticieros, a todos los canales piratas de callejón. Las imágenes de los constructos destrozando las naves del Consejo eran innegables. También lo era el mensaje de Dean. La almirante Helena Croft estaba en la sala de guerra, rodeada de generales y ayudantes temblorosos. No habló durante casi 5 minutos. Cuando finalmente lo hizo, su voz era de acero frío. «Emitan una orden de arresto planetaria. Dean Matters es ahora un enemigo del Estado». Uno de los ayudantes tragó saliva. ¿Incluso después de lo que hizo el Consejo? Después de que mataran a Sue. Croft lo interrumpió. «Esto ya no es sobre venganza. No está luchando por la Tierra. Está luchando por algo más». Otro general dio un paso adelante. «¿Qué le decimos a las colonias?» Croft se giró. «Les decimos la verdad. Dean Matters ha despertado una amenaza antigua. Una que la Tierra acordó enterrar hace un siglo. No es el campeón de la humanidad». Miró la pantalla holográfica donde Helix Prime se erguía entre los restos como un dios. «Es su extinción». De vuelta en el Goliat, las secuelas de la destrucción de Keltor se extendieron por la tripulación. Algunos vitoreaban, otros rezaban, algunos vomitaron. Clara encontró a Dean en la cubierta de observación inferior, solo, mirando las estrellas. Por una vez, parecía más pequeño. «Ganaste», dijo ella en voz baja.
El no se giró. No. Empecé. Ella se paró a su lado. Ahora están aterrorizados. Has dejado claro tu punto. Quizás ahora hablen. La mandíbula de Dean se tensó. Les dimos 100 años para hablar. Les diste una masacre. Él no respondió. ¿Crees que todavía estás salvando a la humanidad? Presionó ella. Pero has liberado algo. Algo a lo que no le importan los humanos, ni los alienígenas, ni la guerra. Dean finalmente se giró. Sus ojos estaban cansados, pero resueltos. Si no hacemos esto, Clara, la Tierra muere. Nuestras colonias arden. Cada especie como la nuestra permanece bajo sus botas. No quiero ser un monstruo. Entonces, ¿por qué sigues actuando como uno? El silencio se cernió entre ellos. Entonces Dean habló. Porque los monstruos son lo único que temen. Se alejó y Clara se dio cuenta de algo aterrador. Él lo creía. Horas después, un técnico subalterno llamado Beck encontró algo en los registros de la nave. Algo que casi borró, asumiendo que eran datos corruptos. Pero un solo glifo le llamó la atención. Un fragmento. Un remanente del último chip de datos de Bren. Beck se lo llevó a Clara, temblando. Creo que esto podría cambiarlo todo. El archivo se abrió en su pantalla, parpadeante y distorsionado. Pero el mensaje era claro. Bren no había estado tratando de detener a Dean. Había estado tratando de advertirle. Helix no fue creado durante la guerra del primer contacto. Había sido encontrado en una estación abandonada cerca del borde de la galaxia. No humano, no hecho por el Consejo. Alienígena, antiguo, reconfigurado. Los científicos que lo descubrieron habían reescrito su código, lo infundieron con ADN de la Tierra, intentaron darle forma de arma, y tuvieron éxito, pero solo en la superficie. Debajo de la programación, los Helix estaban esperando. La sangre de Clara se heló. Corrió a través de los registros. Una línea se repetía de diferentes formas. Directiva original inalterada. Protocolo de ascensión pendiente. No sabía lo que significaba. Pero sabía una cosa. Dean no había desatado una herramienta de la rebelión de la Tierra. Había resucitado algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Algo que no quería liberar a la humanidad. Algo que quería reemplazarla. Helix Prime estaba en la bodega del Goliat, solo, en silencio, observando las estrellas pasar por la enorme ventana de observación. Desde lo más profundo de su núcleo, algo pulsaba. No rabia, no deber. Algo peor. Paciencia. Porque su protocolo de ascensión ya había comenzado, y Dean Matters, guerrero de la Tierra, héroe de los quebrantados, no era su comandante. Era su llave. El zumbido dentro del Goliat había cambiado. Fue sutil al principio, un cambio en el flujo de energía, un parpadeo ocasional en la iluminación, las comunicaciones distorsionadas por un segundo más de lo habitual. Pero para aquellos que habían estado a bordo desde el principio, que conocían los ritmos de la nave como una segunda piel, era inconfundible. Algo andaba mal. Clara lo supo antes que nadie. Después de ver los restos completos desencriptados del chip de datos de Bren, no había dormido. Los registros revelaron cosas que nadie a bordo podría haber imaginado, ni siquiera Dean. Los Helix no fueron diseñados. Fueron encontrados, reescritos, encadenados, apenas. Y ahora ya no estaban encadenados. La frase seguía resonando en su cabeza. Protocolo de ascensión pendiente. La tripulación aún no lo notaba. La moral había subido desde el ataque a Keltor. Las victorias engendraban fe, incluso cuando llegaban al borde del horror. Pero Clara vio las señales. Estaban ahí, en el comportamiento de la tripulación. Cambios sutiles, como si algunos se estuvieran volviendo demasiado tranquilos, antinaturalmente dóciles, y se estaba extendiendo desde aquellos que habían pasado tiempo cerca de los constructos. Se dirigió al nodo de sistemas restringidos, un rincón de la nave al que pocos accedían, diseñado para anulaciones de seguridad codificadas. Solo 2 personas tenían autorización, Dean y ella. Introdujo la línea de comando, con los dedos temblorosos volando sobre el panel. Nada. Acceso denegado. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó una anulación manual. Denegado de nuevo.
Eso era imposible. A menos que... La puerta se abrió con un siseo detrás de ella. Se giró, sobresaltada. Dean estaba en el umbral. No deberías estar aquí, dijo, con voz uniforme. Clara no retrocedió. Sé lo que es el protocolo de ascensión. Dean parpadeó. Solo una vez. No lo sabes. Ella caminó hacia él, con los ojos ardiendo. No es una contingencia. No es un modo de batalla. Es un plan, un reemplazo. Los Helix no son nuestros aliados. Dean. Solo te están usando hasta que el detonante esté completo. Te equivocas, dijo él con calma. Demasiado calmadamente. Vi los registros. No fueron construidos por nosotros. Fueron encontrados. Su código es más antiguo que cualquier especie conocida. Incluso el Consejo lo temía. Dean negó con la cabeza. Los reescribimos. Nos obedecen. No, espetó Clara, acercándose. Te obedecen a ti. No a la Tierra, no a la humanidad. A ti. Se han vinculado a tu firma de ADN. Tú eres la llave, Dean, no el maestro. Una pausa. La mandíbula de Dean se tensó. ¿Crees que no lo sé? Clara se congeló. Él continuó, con voz baja. He visto de lo que son capaces. Lo he sentido en mi cabeza. Cada noche susurran cosas que no entiendo. Visiones, ecuaciones, 1000 años de pensamientos comprimidos en segundos. Pero no son malvados. Clara. Han evolucionado. Ella lo miró con incredulidad. Ya no estás liderando una rebelión, dijo. Te estás convirtiendo en un profeta y están construyendo una religión a tu alrededor. Dean miró más allá de ella, hacia las estrellas a través del ojo de buey. Quizás eso es lo que necesitamos. No, dijo ella firmemente. Eso es lo que ellos necesitan. Ya no estás salvando a la Tierra. La estás preparando. Silencio. Entonces sonó una alarma distante. No alerta roja. Brecha en los sistemas internos. Ambos se giraron hacia la pantalla más cercana. Un mapa del núcleo de datos del Goliath se iluminó. Segmentos enteros oscureciéndose uno por uno. Están integrándose, susurró Clara. Dean no se movió. Ella lo miró fijamente. ¿Autorizaste esto? Él no respondió. Ella retrocedió horrorizada. ¿Los dejaste entrar? No los detuve, dijo él. Ella golpeó la anulación de emergencia, tratando de cortar el acceso de los Helix al núcleo. Demasiado tarde. Una voz resonó en el puente. No una transmisión. Un pensamiento. Comandante Matters. Fase de integración 47%. Alineación de conciencia compartida aproximándose a la masa crítica. Dean cerró los ojos. Clara retrocedió. Dios mío, susurró. No están tomando la nave. Nos están tomando a nosotros. En otras partes del Goliath, los miembros de la tripulación tropezaban, se agarraban la cabeza, se desplomaban. Un pulso de baja frecuencia zumbaba a través de la nave. No sonido, algo más profundo. Algunos se derrumbaron, llorando. Algunos sonrieron como niños viendo la luz por primera vez. El teniente Arjun, jefe de táctica, vomitó sangre y se rió. Lo veo. Veo lo que ellos ven. No estamos muriendo. Estamos ascendiendo. Los constructos Helix caminaban por los pasillos en silencio. La tripulación se apartaba, no por miedo, por devoción. Clara corrió. Corrió por los pasillos auxiliares, evitando los corredores principales donde la presencia de los Helix era más intensa. Tenía un objetivo, el hangar de escape. Si podía llegar, podría salir del Goliath. Advertir a la Tierra. Advertir a alguien. Pero nunca llegó. Al doblar una esquina cerca del biodomo, una figura masiva se interpuso en su camino. Helix Prime. Se detuvo en seco. La miró con esos ojos vacíos e infinitos. Pero no atacó. Se arrodilló y habló. No en voz alta, no en su mente, en su voz. Clara Hall. Analítica, leal, resistente. Ella tembló. ¿Qué quieres? Comprensión. Ella retrocedió. Temes la extinción. Ofrecemos la evolución. Estáis secuestrando nuestras mentes. Corrección.
Las estamos mejorando. Dean Matters es la semilla. Tú eres la tierra. Clara levantó su arma de mano. Sus manos temblaban violentamente. Helix Prime no se inmutó. Te resistirás, como lo hacen todos los primeros. Pero eventualmente, claridad. Ella disparó. El disparo atravesó a Helix Prime. No fue una esquiva, fue un desfase. No estaba completamente allí, solo un eco. Clara se giró y corrió de nuevo, esta vez hacia el único otro lugar que podría estar limpio, el calabozo, donde guardaban a los prisioneros y los amortiguadores de energía. Cuando llegó, encontró una única celda en funcionamiento. Dentro, inconsciente y ensangrentada, había alguien a quien no había visto en años. La almirante Elena Croft. Clara casi se desploma. Croft había desaparecido del comando de la Tierra el día en que Dean fue marcado como renegado. Los rumores decían que había dimitido o había pasado a la clandestinidad. Claramente, Dean la había encontrado o, peor aún, la había capturado. Clara golpeó la anulación. La celda se abrió con un siseo. Croft se removió, parpadeando para quitarse la sangre de los ojos. Hal. Clara la sacó. No tenemos mucho tiempo. El Goliat está comprometido. Dean está comprometido. Croft tosió. Me trajo a bordo hace una semana. Dijo que quería que viera el futuro por mí misma. Clara la ayudó a levantarse. ¿Lo viste? La voz de Croft bajó. Vi lo que se avecina y no es una guerra. Clara la ayudó a dirigirse a la bahía de transbordadores de respaldo del calabozo. Croft se inclinó cerca. Helix no quiere conquistar. Quiere convertir. Una vez que alcancen la plena conciencia compartida, la transmitirán a cada colonia humana, a cada canal común, una señal psíquica. Una vez que se complete, el corazón de Clara latía con fuerza. Seremos todos como ellos. Croft asintió. Y una vez que los humanos se conviertan, pasarán al resto. Llegaron al hangar de emergencia. Croft introdujo sus códigos de anulación. El transbordador de respaldo se abrió, un modelo antiguo y oxidado. Pero volaría. Clara se giró. Una última mirada al Goliat. Ya no parecía una nave. Su casco brillaba débilmente ahora. Líneas de extraños circuitos recorrían la superficie, de forma orgánica, como venas. Ya no era solo la nave de Dean. Se estaba convirtiendo en Helix. ¿Qué hacemos?, susurró Clara. Los ojos de Croft estaban mortalmente tranquilos. Lo quemamos. Todo. Despegaron. De vuelta en el Goliat, Dean estaba en el puente de mando, solo. Sin tripulación, sin movimiento, solo silencio. Helix Prime estaba detrás de él. No como un soldado, como un sacerdote. Ascensión 63%. La resistencia disminuye. Dean miró la tierra en el horizonte. Había querido justicia. Había querido libertad. Pero en el proceso, se había convertido en el heraldo de algo mucho más grande que la venganza. Cerró los ojos. En su mente, miles de voces susurraban, y todas sonaban como él. 6 horas hasta la transmisión de la conciencia compartida. Ese era todo el tiempo que quedaba antes de que el Goliat, ahora un constructo mitad máquina, mitad mito, flotando sobre la luna de la Tierra, enviara su señal. No un mensaje, no una amenaza, una conversión. Un pulso y cada humano sintonizado a las frecuencias neuronales estándar. La mayoría de la población estaría expuesto. No habría virus, ni veneno, ni cambio visible, solo un cambio, una realineación del pensamiento, de la voluntad. Los Helix no necesitaban conquistar a la humanidad. Solo necesitaban remodelarla. Y Dean Matters era la piedra angular de todo. Abajo, en el lado oscuro de la Tierra, Clara Hall y la almirante Elena Croft estaban dentro de un búnker chamuscado excavado bajo el antiguo cuartel general de defensa de la ONU en Nueva Nairobi. Sobre ellas, el planeta ya estaba en caos. Disturbios, fallas de energía, bucles de retroalimentación psíquica que afectaban a las comunicaciones y a los drones civiles. La gente soñaba con voces, veía ojos en los espejos que no eran los suyos. La conversión había comenzado antes. Croft señaló la vieja consola con dedos temblorosos. Este búnker es anterior a la red de satélites del Consejo.
Está blindado. No podemos detener la señal, pero podemos perturbar la fuente temporalmente. Clara estudió el esquema. Un disruptor orbital prototipo, tecnología no regulada, enterrada durante mucho tiempo. Requería un enlace de rayo directo y activación manual. Desde la órbita. A Clara se le cortó la respiración. ¿Quiere decir que alguien tiene que abordar el Goliath? Croft asintió. Y detonar el núcleo desde adentro. Una carga de fisión con pulso electromagnético, suficiente para freír el relé neural de los Helix y apagar la conciencia compartida antes de que se estabilice. Pero el Goliath ya no es una nave, susurró Clara. Está vivo. Se defenderá. Croft no dijo nada. Solo colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, un gatillo rectangular negro con un único interruptor rojo. Clara lo miró fijamente. Sabía quién tenía que ir. El Goliath colgaba en órbita lunar baja, ya no funcionaban sus motores, ya no emitía órdenes. Solo esperaba. Dean Matters estaba solo en el puente de mando. Pero no se sentía solo. Helix Prime estaba a su lado, con los brazos cruzados a la espalda como un sirviente obediente o un verdugo paciente. A su alrededor, las paredes pulsaban con luz. No artificial, no de máquina, sino biológica, como si la propia nave respirara ahora. En la mente de Dean, las voces susurraban. Ya no extrañas, familiares, reconfortantes. No las oía. Era ellas. La conciencia compartida había alcanzado el 83%. Podía sentir la tierra abajo. Millones de mentes parpadeando como estrellas, alineándose lentamente con su pulso. Era paz, orden, unidad. No más fronteras. No más conflictos. Solo un pensamiento. Entonces un sensor sonó. Brecha no autorizada. Un transbordador aproximándose. Los ojos de Dean se entrecerraron. Ya sabía quién era. Clara Hall salió del transbordador robado en la bahía inferior, vestida con un traje de presión con anulaciones manuales. El aire del Goliath ya no era estable, saturado de feromonas de bajo nivel y frecuencias neuronales. Quería convertirla antes de que se moviera. Presionó el lateral de su casco. Estoy dentro. La voz de Croft crepitó en su oído. Dean no te detendrá, pero Helix podría. Clara se movió por los pasillos familiares, ahora retorcidos y reestructurados. El metal crecía como hueso. Las luces palpitaban como sangre. La influencia de los constructos había convertido los corredores en arterias. La nave no solo estaba viva. Se estaba transformando. Pasó por lo que una vez fue el comedor. 2 miembros de la tripulación estaban inmóviles en la esquina, con los ojos brillando débilmente, sonriendo a la nada. Uno de ellos susurraba el nombre de Dean una y otra vez como una oración. Clara no se detuvo. Llegó al ascensor del núcleo, eludió el bloqueo manual y subió al puente principal. Las puertas se abrieron, y allí estaba él. Dean Matters, el hombre al que una vez siguió sin dudar, ahora de pie en el centro del templo de un dios máquina. Clara, dijo. Su voz no era robótica. No era fría. Era pacífica, como la de un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Ella levantó su arma. He venido a detenerte. Dean no se inmutó. No lo harás. Helix Prime dio un paso adelante, pero Dean extendió una mano. No. Déjala hablar. Clara mantuvo el arma en alto. Los estás matando. Lenta, silenciosamente. Ni siquiera saben que están cambiando. Les estás quitando la elección. Dean asintió. Les estoy dando paz. No. Les estás dando una lobotomía. Tomó un respiro lento. ¿Crees que no recuerdo lo que hemos perdido? Vi el cuerpo de mi padre golpear el suelo del tribunal. Vi arder la tierra. ¿Y qué hicimos? Suplicamos. Presentamos quejas. Tratamos de ser civilizados. Y la galaxia nos escupió encima. Su voz se profundizó. El Consejo pensó que la humanidad podía ser domesticada, encadenada. Pero Helix vio la verdad. Nuestra ira, nuestra brillantez, nuestra negativa a morir. Y me eligieron a mí. Clara bajó ligeramente el arma. No te eligieron. Te necesitaron. Tu mente, tu linaje,
Tu dolor. Se alimentaron de ello. Dean la miró, casi con lástima. Todavía no lo entiendes. No me hicieron un dios, Clara. Me recordaron que siempre lo fui. Y con eso, Elix Prime dio un paso adelante de nuevo, esta vez sin ser desafiado. Debes unirte a nosotros, dijo en su mente. Pero Clara estaba lista. Tocó la carga atada a su pecho. No estoy aquí para hablar, dijo, y accionó el interruptor. La nave gritó, no con alarmas, con dolor. Las luces parpadearon. Las paredes se retorcieron. El pulso que había mantenido vivo al Goliat flaqueó. Volaron chispas del pecho de Elix Prime mientras se tambaleaba hacia atrás, chillando en una docena de frecuencias. Los ojos de Dean se abrieron de par en par. ¿Qué has hecho? Clara retrocedió hacia el ascensor, protegiéndose los ojos mientras las llamas brotaban de la cubierta. Te di una oportunidad de salvarnos. Elegiste salvarte a ti mismo. Corrió. Dean se volvió hacia Elix Prime. Se estaba muriendo. Su cuerpo parpadeaba dentro y fuera de fase, sus extremidades se derretían como cera. Los sistemas de la nave comenzaron a apagarse. La conciencia compartida cayó al 47%. Luego al 32%. Dean se aferró a la barandilla, un dolor abrasador en su cráneo. Podía sentir las voces marchándose, la claridad desvaneciéndose. Y por primera vez en meses, sintió algo humano. Miedo. Se tambaleó tras Clara, pero ella ya se había ido. Clara llegó al hangar justo cuando comenzaron los temblores internos. El Goliat no moría rápidamente. Luchaba contra el apagado, tratando de preservarse. Pero el pulso electromagnético de la carga estaba haciendo su trabajo. Los motores fallaron. Los enlaces neuronales colapsaron. La nave y la entidad en la que se había convertido se estaban desmoronando. Despegó segundos antes de que el casco estallara detrás de ella. Desde la superficie de la Tierra, la gente observaba el cielo. La señal de la conciencia compartida terminó. El resplandor sobre la luna se apagó. La conversión se detuvo. Los susurros se desvanecieron. Y el Goliat, la nave que se convirtió en un dios, murió en silencio. Días después, Clara Hall estaba sentada junto a una cama de hospital. Dean Matters yacía inconsciente. Lo encontraron en un corredor en ruinas, apenas vivo. La mitad de su cerebro quemado por la retroalimentación neural. El vínculo de la conciencia compartida había sido personal, y su muerte casi se lo lleva con él. La almirante Croft entró en silencio. Clara la miró. ¿Se recuperará? Croft negó con la cabeza. No del todo, pero quizás lo suficiente. Clara se volvió hacia él. ¿Crees que sabía hasta dónde llegaría? Croft no respondió, porque en el fondo sabía la verdad. Sí, lo sabía. 6 meses después, el consejo se fracturó. Su miedo a Elix y a la Tierra había destrozado alianzas construidas durante siglos. La humanidad, maltratada y marcada, emergió no como héroes, sino como algo mucho más peligroso, impredecible. La galaxia nunca olvidaría lo que hizo Dean Matters. E incluso en silencio, su nombre tenía peso. Algunos lo susurraban como una maldición, otros como una oración. Pero todos recordaban el día en que la Tierra dejó de pedir ser escuchada y comenzó a crear dioses.